Hola de nuevo a todos. En la siguiente charla hablaremos de los esguinces del medio pie. Eh, para, para explicar los esguinces del medio pie nos basaremos en un caso problema, un caso clínico. El caso clínico es una mujer de 47 años. El caso aconteció en abril de 2020, que aquí en España era cuando fue la primera ola del COVID-19, por lo tanto fue en tiempos de confinamiento. Esta mujer de 47 años consultaba o comenzó con un dolor de tobillo izquierdo tras un traumatismo accidental por la noche. Evidentemente fue en casa porque por aquel entonces no nos dejaban salir a la calle aquí en España, estamos totalmente confinados. Refiere que se torció el pie y posteriormente se cayó en su casa. Cuando acudió al hospital, en la exploración física tenía un hematoma a nivel del maleolar externo y tenía un dolor a la palpación en el ligamento peroneo estalino anterior que aumentaba con la movilización del tobillo. Lo que se realizó fue una radiografía simple, que es la que mostramos a continuación. Y aquí viene una pregunta que lanza la audiencia. Son unas radiografías API lateral de tobillo izquierdo y la pregunta sería que qué opináis de la radiografía y qué haríais a continuación. La respuesta número 1 sería: consideramos que la radiografía es normal, pautaríamos como tratamiento RICE, que consiste en REST, reposo, ICE, hielo, C de compresión y E de elevation. Y le daríamos el alta al paciente. En la respuesta 2, consideramos que probablemente tenga una avulsión proximal del ligamento peroneo estalino anterior y un edema de partes blandas perimalorar. También pautaríamos RICE, alta, y le comentaremos a la paciente que podría volver a consulta si presenta o continúa con dolor. En la tercera, consideramos que la paciente tiene una fractura transindesmal de tobillo y realizaríamos un TC. Y en la cuarta, sospecharíamos una lesión osteocondral astragalina y realizaríamos una resonancia magnética. La respuesta adecuada a esta pregunta sería la respuesta número 2. Veríamos aquí una probable avulsión de la inserción peroneal del ligamento peroneal anterior, un pequeño hematoma perimaleolar, un aumento de partes blandas a nivel maleolar externo, e incluso vemos un poquito de derrame articular tibio-estabalino anterior en la placa lateral del tobillo y también incluso posterior. Una ocupación del receso graso tibio-estabalino tanto anterior como posterior. Al final fue lo que se hizo, se diagnosticó de un E15 de tobillo, de un E15 lateral de tobillo, se le pautó RICE y se le pautó también antiinflamatorios no esteroideos y se mandó a la paciente de alta a casa. Esto fue en abril de 2020, en julio de 2020, la paciente acude a consulta por persistencia del dolor en el tobillo izquierdo y a la exploración física presentaba un dolor selectivo en el ligamento peroneal astelino anterior y un dolor en el margen lateral del tobillo y del medio pie con la inversión pasiva, es decir, al desplazar el tobillo hacia adentro, la paciente experimentaba dolor en la cara lateral. Hayan pasado 3 meses y seguía con dolor. Por lo tanto, en este momento, el traumatólogo que valoró a la paciente consideró que habría que realizar una resonancia magnética para valorar el ligamento peroneo estalino anterior. Estas son las imágenes de la resonancia magnética realizada a la paciente. En las dos imágenes de la izquierda tenemos dos cortes axiales T2 FATSAT. En la imagen de la derecha, un corte axial T1 sin supresión de la grasa. Y en estos cortes vemos cortes sagitales y coronal T2 FATSAT a nivel del retropié o del medio pie tobillo. Con estas imágenes, la pregunta que lanza la audiencia sería la siguiente: ¿qué ligamento o ligamentos están afectados? La primera respuesta sería el ligamento peroneo anterior, el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento deltoideo. La segunda sería el ligamento peroneo anterior, peroneo calcáneo y el ligamento plantar corto y largo. La tercera pregunta sería la tercera respuesta sería ligamento peroneo anterior, ligamento peroneo calcáneo, el ligamento bifurcado, el ligamento calcáneo cuboideo dorsolateral y el ligamento deltoideo. Y la cuarta respuesta sería ninguna de las anteriores. Pues la respuesta correcta sería la número 3. El paciente tenía afectación tanto del complejo ligamentario externo del tobillo como de los ligamentos que mostraré a continuación a nivel del medio pie.
En estas imágenes de resonancia magnética a nivel del tobillo vemos que el paciente tiene un esguince del ligamento peroneastalino anterior, vemos este engrosamiento, este edema perligamentario y esta hiperseñal en secuencia sensible al líquido intersustancia en el ligamento. También tenía un esguince del ligamento peroneocalcáneo, vemos hallazgos similares a los mostrados en el ligamento peroneastalino anterior. En esta resonancia magnética también veíamos un edema óseo contusivo, una contusión ósea en el margen anteromedial del proceso anterior del astrágalo. También observábamos una afectación del ligamento dorso lateral calcáneo cuboideo. Ahora repasaremos la anatomía de esta región anatómica del medio pie. Y mostraba también un esguince a nivel del ligamento dorsal astrágalo navicular. Se confirma la presencia de un derrame articular a nivel tibioastragalino anterior. Veíamos también la presencia de un esguince afectando con un edema intrasustancia al fascículo profundo del ligamento deltoideo y afectación de la banda lateral del componente calcáneo cuboideo del ligamento bifurcado. Por lo tanto, la paciente presentaba tanto un esguince del complejo ligamentario externo del tobillo como afectación también, un esguince también del medio pie. Aquí repasamos la afectación de qué estructuras estaban afectadas a nivel del medio pie y la importancia, como veremos luego, de las contusiones óseas características que se relacionan con los esguinces del medio pie. Tenemos que, como dice aquí el doctor Alexei Pérez en este Twitter, cuando tengamos un esguince de tobillo debemos siempre chequear y comprobar si hay afectación o no del ligamento bifurcado, puesto que, como pasó en esta paciente, puede ser causa de persistencia del dolor y normalmente cuando hay una afectación conjunta de los ligamentos del tobillo y afectación de los ligamentos del medio pie, el tiempo de recuperación suele ser más largo. Por lo tanto, vamos a repasar este espacio anatómico del medio pie, los esguinces en esta región, que son, yo creo que poco conocidos en el mundo radiológico, incluso en la radiología entre los radiólogos de músculo esquelético. Yo creo que pasan con cierta frecuencia desapercibidos en el estudio en los informes de los estudios de imágenes de los esguinces de tobillo, y es importante conocerlos para poder detectarlos y realizar un adecuado informe radiológico. Cuando el traumatismo es de baja energía a nivel del medio pie, normalmente se producen los esguinces, como hemos visto en nuestro caso de la presentación de hoy. Y los esguinces, la incidencia de los esguinces medio pie se encuentra entre un 5,5 y un 33%. Cuando el esguince es de alta energía, no ocurre ya un esguince, sino lo que nos encontramos son fracturas, luxaciones a nivel de la articulación de Chopard. La articulación de Chopard es la articulación entre el astrágalo navicular y el calcáneo y el cuboides. Como en este traumatismo de alta energía, esta fractura luxación a nivel de la articulación de Chopard, vemos un desplazamiento medial y dorsal del proceso anterior del astrágalo con respecto al navicular. Y la incidencia de la fractura luxación del medio pie es mucho menor y se encuentra entre 3,6 por cada 100.000 casos por año. Por lo tanto, cuando hay traumatismos de baja energía, se producen los esguinces del medio pie, traumatismos de alta energía, las fracturas, luxaciones del medio pie. Es importante conocer, saber que el diagnóstico de los esguinces del medio pie suele ser clínico y radiográfico, aunque normalmente los esguinces del medio pie se encuentran infradiagnosticados también desde el punto de vista clínico y, por supuesto, también desde el punto de vista radiográfico. El esguince del medio pie pasa desapercibido en la evaluación inicial de los esguinces de tobillo, cuando se asocian a ellos, en el 41% de los casos. Y por lo tanto esto conlleva que el diagnóstico sea demorado y el tratamiento también lo sea. La mayoría de los esguinces del medio pie se acompañan de un esguince de tobillo, afectando al complejo ligamentario externo sobre todo, aunque cuidado que la ausencia de lesión del ligamento lateral externo no hace que se excluya la presencia de lesión de los ligamentos del medio pie. Es decir, puede haber lesiones aisladas de los ligamentos del medio pie sin haber lesión del ligamento externo del tobillo. De igual importancia, cuando analicemos los TC en pacientes con traumatismo o esguinces del pie,
es la valoración de las pequeñas fracturas, avulsiones, que muchas veces son la pista de estas pequeñas fracturas, avulsiones son la pista de lesiones de esguinces de estos ligamentos, que veremos a continuación su anatomía y repasaremos la anatomía de estos ligamentos. Muy importante en los TC valorar estas pequeñas fracturas, avulsiones, que lo que indican es que ha habido un esguince del medio pie y son las lesiones de los ligamentos de dicha localización anatómica. Y también es importante saber que no existe una correlación entre los esguinces del medio pie y los esguinces de la sindesmosis y de la articulación tibioperoneal, puesto que tienen un mecanismo lesional diferente. Es importante saber que los esguinces de medio pie no tratados adecuadamente producen una inestabilidad y un dolor crónico de tobillo y de pie. Vamos a repasar ahora la anatomía de estas estructuras anatómicas a nivel del medio pie. Los ligamentos que componen el medio pie, en este esquema sobre esta radiografía, serían el ligamento astrágalo-navicular, el ligamento bifurcado, que presenta dos componentes, el componente lateral o componente astrágalo-cuboideo y el componente medial o componente astrágalo-navicular. Y otro ligamento sería el ligamento calcáneo-cuboideo dorsolateral, que articula entre el calcáneo y el cuboides. En este corte sagital de TC repasamos dónde quedarían dispuestos estos ligamentos del medio pie. Serían el ligamento astrágalo-navicular, en esta localización de aquí, el ligamento bifurcado con su componente calcáneo-navicular, componente medial, y el componente lateral calcáneo-cuboideo. Aquí vendría ubicado el ligamento calcáneo-cuboideo dorsolateral, y los ligamentos calcáneo-cuboideo inferior, que sería el plantar largo, el plantar corto, se sitúan en esta localización anatómica. También son importantes los ligamentos del seno del tarso, el ligamento cervical. Ahora repasamos esta anatomía a nivel de la resonancia magnética. En esta corte sagital T2 Fasat vemos este ligamento de aquí, sería el componente medial del ligamento bifurcado, sería el componente calcáneo navicular. Aquí sería un poquito más hacia lateral el componente calcáneo-cuboideo, del ligamento bifurcado. Aquí observamos el ligamento plantar inferior largo, calcáneo-cuboideo. Aquí encontraríamos el ligamento dorsal astrágalo-navicular. Este sería el ligamento, si este es el plantar largo, este sería el plantar corto, que tiene un aspecto estriado en forma de abanico, con grasa entre medias. Y en este corte axial T1 vemos un aspecto normal de un ligamento calcáneo-cuboideo dorsolateral. Vamos a pasar a valorar el mecanismo lesional de estos esguinces del medio pie. Primero vemos en este vídeo de esta lesión de Luka Doncic, exjugador del Real Madrid de baloncesto, actualmente en los Dallas Mavericks. Vemos que el mecanismo lesional, sobre todo el complejo lateral del medio pie, suele producirse por un mecanismo de inversión de tobillo y normalmente favorecido, no tanto en este caso de esta lesión de Luka Doncic, por un mecanismo también de una flexión plantar del pie. Eso es lo que hace que asocie la lesión del complejo ligamentario externo a una lesión también del medio pie. Son lesiones que con frecuencia ocurren en pacientes que llevan tacones, o que también ocurren con frecuencia que se doblan el tobillo cuando están bajando escaleras, ¿vale? Les falla el pie, se doblan el tobillo y también al tener el pie en flexión porque está bajando un escalón, le falla también el de medio pie y se produce un mecanismo de inversión del medio pie. En el mecanismo de afectación, cuando se produce un mecanismo lesional con inversión del medio pie, lo que ocurre es lo que hemos visto en nuestro caso, ¿no? Ocurre una distracción en varo de la articulación, existe una separación en varo de la articulación calcáneo-navicular y una impactación, ¿vale? Y una flexión plantar de la articulación astral-navicular. Por lo tanto, los ligamentos que se verán afectados son los ligamentos que hemos visto en nuestro caso, ¿no? Habrá lesión del ligamento lateral calcáneo-cuboideo, lesión del ligamento astrágalo-navicular, y puede haber edema óseo a nivel tanto de la cabeza o proceso anterior del astrágalo como a nivel sobre todo de la articulación calcáneo-cuboidea. Otros ligamentos que pueden verse afectados son el ligamento calcáneo-cuboideo dorsal
y el componente calcáneo-cuboideo del bifurcado, como hemos visto en nuestro caso, en el caso que hemos presentado anteriormente. Y también puede verse afectado el ligamento dorsal astragalo-navicular. Lesiones secundarias que podemos ver son la impactación calcáneo-cuboidea medial y la contusión o abulsión del ligamento plantar o también la abulsión del ligamento spring plantar. Si lo que ocurre es al contrario, como vemos en este vídeo, esta lesión de Goicoechea Maradona ya hace un tiempo, si lo que ocurre al contrario, que en vez de un mecanismo de inversión, vemos que como aquí a Maradona se le dobla el tobillo hacia afuera, hay un mecanismo de eversión de tobillo y sobre todo favorecido por, como hemos visto anteriormente, igual con un mecanismo de flexión plantar, es decir, hay también favorecido porque el paciente, como hemos comentado anteriormente, vaya con un poquito de flexión de tobillo o un poquito que se trastabille al bajar unas escaleras, veremos lesiones de este tipo. Aquí vemos en esta imagen de radiografía AP de pie, esta reconstrucción 3D de un ATC y estas imágenes de reconstrucciones sagitales a nivel del medio pie, esta lesión. Aquí se ve más de cerca la lesión en radiografía simple. Y una pregunta a la audiencia sobre esta fractura. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fractura? Se llama fractura de Chopard, se llama fractura de Lisfranc, se llama fractura de Maradona en honor a Diego Armando Maradona por la lesión que le hizo Goicoechea, o se llama fractura en cascanueces. Pues el término correcto de esta fractura es una fractura en cascanueces que se produce con un mecanismo como el que hemos comentado anteriormente, un mecanismo de eversión de tobillo con una ligera flexión plantar del medio pie. Ahora repasaremos las lesiones involucradas en este mecanismo lesional, pero la fractura de cascanueces o fractura de nutcracker se llama así porque se produce la nuez sería el cuboide y hay una impactación del proceso anterior del calcáneo y de la base de los metatarsianos y una fractura compresión a nivel del cuboide. Como veremos a continuación, esta fractura se puede ver asociada con una fractura avulsión, como es el caso que os muestro en la imagen del margen medial del hueso navicular o escafoide tarsiano. Entonces, cuando el mecanismo, en vez de una inversión, sería una eversión, lo que ocurre es que hay una compresión, en vez de una distracción o separación, hay una compresión en valgo de la región lateral calcáneo-cuboidea y hay una separación o distracción hasta la galonavicular. Por lo tanto, la lesión primaria será una impactación lateral calcáneo-cuboidea y es típica ver la fractura de nutcracker, la lesión de nutcracker o fractura de cascanueces, como hemos visto en nuestro caso anterior. Los ligamentos involucrados serán también los ligamentos plantares, tanto el corto como el largo, y puede haber de forma secundaria afectación del ligamento plantar, una avulsión del tubérculo navicular, del margen medial del navicular, como es el caso que hemos presentado anteriormente, y una impactación de la cabeza del astrágalo. Unas simples pinceladas del valor de la ecografía en estas lesiones. Yo siempre recomiendo, cuando se estudie ecográficamente los E15 de tobillo y valoremos el ligamento peroneoaxial anterior y el ligamento peroneo calcáneo, bajar un poco hacia abajo y valorar también un ligamento que se valora muy bien en ecografía, que es el ligamento dorsolateral calcáneo cuboideo. Como es este caso de este paciente que presentaba un dolor, tener un E15 del complejo ligamentario externo de tobillo, y el paciente me refería también que tenía un dolor más caudal, ¿vale? Y si vamos un poquito más hacia abajo, podemos apreciar también en radiografía simple realizada posteriormente a la ecografía esta fractura-avulsión, esta rotura-avulsión en la inserción cuboidea del ligamento dorsolateral con esta pastilla ósea avulsionada de su inserción calcánea. Unas pinceladas con respecto al valor de la radiografía de resonancia magnética en las lesiones del medio pie, decir que como norma general la radiografía simple tiene poca precisión para valorar estas lesiones, la resonancia magnética tiene una alta precisión para valorar las lesiones de los E15 del medio pie. Como podemos ver aquí en este artículo, se refiere que la fractura avulsión calcáneo-cuboidea solo se detecta en el 48% de la radiografía, las lesiones de la articulación astrogalo-navicular en el 38% y lesiones simultáneas únicamente en un 14% de la radiografía simple. Sin embargo, en resonancia magnética seremos capaces de valorar esta fractura avulsión calcáneo-cuboidea prácticamente en el 100% de resonancia magnética, en el 76% veremos las lesiones astrogalo-navicular y lesiones simultáneas hasta en el 76% de la resonancia magnética.
También importante, como he referido anteriormente, valorar estas pequeñas fracturas, avulsiones, estos pequeños fragmentitos óseos avulsionados en TC que también nos sugieren la presencia de un esguince del medio pie. Por lo tanto, y como tip diagnóstico, cuando detectemos una pequeña fractura avulsión, busquemos con cuidado otras lesiones, como hemos visto anteriormente, que se relacionan con las mismas a nivel del medio pie, tanto lesiones ligamentarias como edemas óseos. Y con respecto a los patrones de edema óseo característicos que se asocian a los esguinces del medio pie, serían edemas óseos a nivel de la cabeza o proceso anterior del astrágalo, tanto en su margen dorsal como su margen medial y lateral. Cualquier edema óseo en el proceso anterior del calcáneo también debe hacernos sospechar lesiones de esguinces del medio pie. Cualquier edema óseo o contusiones a nivel de la articulación calcáneo-cuboidea, sobre todo si afectan a la región dorso-lateral. Todos estos patrones de edema óseo tienen que hacernos pensar que existe una lesión o un esguince de los ligamentos del medio pie. Al contrario de lo que ocurre en las fracturas por un mecanismo de inversión, en las fracturas de nutcracker, los edemas óseos que acontecen en las lesiones por mecanismo de inversión de tobillo, ya sea con avulsiones o con avulsiones ligamentarias, sino con fracturas, suelen ser mínimos en la resonancia magnética. Por lo tanto, cuidado, porque a veces pequeños edemas óseos quieren decir que hay una lesión ligamentaria importante y una rotura del ligamento, lo que conllevará un tratamiento adecuado más largo y un tiempo de recuperación más largo que si fuera un simple esguince de tobillo afectando únicamente el ligamento lateral externo. Y para terminar, otro problema, en este caso tenemos cortes axiales y sagital y coronal a nivel del tobillo medio pie, y la pregunta sobre estas imágenes sería la siguiente: ¿qué ligamento o ligamentos están afectados? El ligamento peroneoaxilino anterior, peroneo-calcáneo y ligamento deltoideo será la respuesta número 1. La respuesta número 2, ligamento peroneoaxilino anterior, peroneo-calcáneo y el ligamento plantar corto y largo. La 3, ligamento peroneoaxilino anterior, peroneo-calcáneo y ligamento bifurcado. Y la 4 sería ninguna de las anteriores. Pues en este caso la respuesta sería la número 4, ninguna de las anteriores, aunque en esta resonancia es de mi tobillo y fue con un dolor muy intenso que tuve a nivel del medio pie a raíz de la preparación para correr una maratón. Fue antes, creo, de correr la maratón de Nueva York. Comencé con un dolor en el medio pie bastante intenso, que de hecho me dificultaba el caminar, me dolía el apoyar en el pie, y en este caso es un diagnóstico diferencial de las lesiones de los esguinces del medio pie. Sí que había tenido secuelas, había tenido en la infancia por jugar mucho al baloncesto una rotura completa del ligamento peroneoaxilino anterior, pero ahí no es donde me dolía más a nivel del medio pie, y lo que tenía era una tenosinovitis del peroneo largo por un roce con la cresta del cuboides, que probablemente estaba condicionado por el uso de una zapatilla inadecuada, una zapatilla que tenía muchos kilómetros, y asociado a mi secuela de esguince del complejo ligamentario externo y una pequeña inestabilidad de tobillo, pues había producido una lesión, una tenosinovitis por sobrecarga, por roce con la cresta del cuboide a nivel plantar. Y producía un dolor y un edema a nivel de las partes blandas ahí a ese nivel. Por lo tanto, esto sería un diagnóstico diferencial. No todo edema de partes blandas a nivel del medio pie va a traducir una lesión ligamentaria, un esguince del medio pie. Y otros diagnósticos diferenciales sobre todo en imagen, del edema de partes blandas y edema óseo a nivel del medio pie sería este otro caso, que sería un síndrome del os peroneal doloroso. Es un osículo accesorio que se encuentra en el interior del tendón peroneo largo, se asemeja a la clínica de la tenosinovitis que tuve yo a nivel del medio pie, y se produce un edema óseo a nivel de ese osículo, a nivel inferior de la articulación calcáneo-cuboidea. Y aunque este osículo probablemente el paciente lo tenga ya desde hace tiempo, puede volverse patológico y producir clínica, también condicionado probablemente por cambio de zapatilla o cambio de la actividad física. Otro diagnóstico diferencial serían las coaliciones tarsales. Aquí vemos el caso de una coalición, este corte sagital T2 Fasad y sagital T1, una coalición calcáneo navicular que suele ser
lo que dice la literatura, que suele ser la más frecuente, una caulición fibrosa con un edema óseo a nivel de la caulición que puede simular una lesión, en imagen una lesión del medio pie. Normalmente la orientación diagnóstica suele ser diferente y no vienen contando un antecedente traumático. Aunque cuidado con estas colisiones y el diagnóstico diferencial de los esguinces del medio pie, puesto que a este nivel se encuentra, como hemos visto anteriormente, el componente medial del ligamento bifurcado, el ligamento calcáneo navicular. O esta colisión ya ósea con una fusión completa, una colisión tarsal con una calcáneo navicular con una fusión ósea completa de la articulación entre el calcáneo y el navicular. Y cuidado porque no todo edema óseo a nivel del medio pie es un esguince. Este caso, por ejemplo, tiene un extenso edema óseo a nivel del margen lateral del calcáneo con un extenso edema de parte blanda y ya en la resonancia magnética se intuye que hay una lesión ósea en el calcáneo y efectivamente se trataba de un osteomastoide con un intenso edema óseo secundario por este osteomastoide con este nidus en el margen lateral del calcáneo. Y ya para terminar, las conclusiones, decir que la RX simple normalmente es negativa en los esguinces del medio pie. Recordar también que la afectación y los esguinces del medio pie pueden verse de forma aislada o en asociación con lesiones del complejo ligamentario externo, como ha sido el caso que he presentado. Recordar el mecanismo lesional, ya sea de inversión o eversión del medio pie, sobre todo asociada a una inversión o eversión con una flexión plantar del pie, pacientes que se tuercen el tobillo, se tuercen el pie usando tacones o bajando escaleras, suele ser la historia clínica que presentan los pacientes que tienen esguince del medio pie. Y por último, recordar siempre en esguinces de tobillo, chequear y comprobar el ligamento bifurcado y la importancia de los pequeños edemas óseos a nivel del medio pie que pueden hacernos sospechar la presencia de un esguince del medio pie y ponernos en la alerta para chequear todas estas estructuras ligamentarias que hemos repasado en esta sesión. Pues muchas gracias por su atención y hasta luego.